Vos sabés, Ahí estamos grabando. no me sale la presentación mía. ¿No te sale una flechita abajo, al lado de la manito, donde le das clic y... Sí, me dice presentar, pero no me aparece. Me aparece lo que tengo abierto, que es el WhatsApp, mi correo. Le puedes poner toda la pantalla y te saca todo lo que tengas en la pantalla. A ver, espera. Para que también vayan ustedes ensayando, Andrés y Norberto. También los chicos, ¿no? Sí, yo creo que ayer justamente tuve mi clase que normalmente es, a mí me abre el cuadro de... ¿Sí te abre? Estoy ¿No te invadiendo. habla vos tampoco? No, a mí me abre el cuadro. Ahí está, ahí apareció. Ya te apareció. Supongo que sí. Ya te apareció. Sí. ¿Aparece? Ahí lo tienes. Sí, señor. Ahí lo tienes. Novena jornada. Ahí se te fue. No, esa era la mía. Ah, esa es la de Andrés. Ah, ok, perdón. Revísate, Enrique. O si quieres te la presento. Si tienes algún problema, la mandas por WhatsApp y la abrimos. A ver, espera, que ahora estoy entrando de vuelta. No, cambia de otra cosa. No sé qué pasa. Si quieres envíamela al WhatsApp, yo te la presento. Bueno, dale. Dale, envíamela aquí por WhatsApp y yo te la abro. A ver, espera. A ver, espera que no es tan sencillo acá. Vale, tranquilo. Que desde tenemos aquí la grabación. A ver, grabación. No sé. Te lo mando a jornada jueves. Sí, envíamela esa. Pero no. La pego y no sale nada. ¿No? Cuando la vas a arrastrar o pegar, ¿no te sale? No. O envíamela al correo si quieres. Bueno, te pego por ahí el correo, espérate. Para que sea más fácil para ti. Ah, espérate que parece que llegó algo. Ah, no. Estas cosas tecnológicas me ponen loco. Sí, a veces son... Ya te pongo ahí el WhatsApp, en el tuyo. Bueno, o en el de LAC, jueves. Ahí está el correo mío. Ahí lo puedes pegar y ya te lo... Sí, ya no me enganché. Lo que pasa es que a veces se me hizo un update solo y a veces cuando se te hacen los updates te descojonan todo. Ok, sí, eso pasa. Se desajusta. Sí, esto lo hice hace un par de días. ¿Te llegó el correo? No, ya lo tengo el tuyo. HI. Estoy buscando la cuestión esta.
Ahí te lo mandé. Vale. ¿Al correo? Sí, te lo mandé por correo ahí. Vale, dame un segundo. Sin asunto, sin nada. Ya, vale, que no me ha llegado. Nada, no me llega. Todavía no ha llegado. ¿No ha llegado? No. Lo pegaste bien seguramente, espérate. Sí, ahí está bien el correo. Sí. Eduardo.penalosa con n con z @univague.edu. Sí, yo Claro. se lo mandé a uno tuyo. Tranquilo. A ver, vamos a probar de vuelta. Intenta. Ah, ya me llegó, ya me llegó. Bueno, dale. Ya lo voy a descargar, espérate. Vale. Lo tenemos aquí, listo, ya lo voy a presentar. Ok. ¿Estás ahí? Listo, mira, ¿estás viendo la pantalla? Aquí está, ¿la ven? No, no estoy. No veo la pantalla ahora. ¿Ustedes la ven? Sí, ahora sí. Nosotros la vemos. Ahí está. Dale. No está en pantalla, en pantalla completa. Ahí. Ahí está. Vale. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Dale, Enrique, tú me vas diciendo. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la 9ª jornada de arquitectura del movimiento moderno con el apoyo de la Universidad de Ibagüe. Nosotros somos el grupo LAC, Arquitectura Siglo XX de LAC, que es el grupo de arquitectura siglo XX de los Latin American Committees de ICOMOS Internacional. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser la quinta fachada. Entre otras cosas tenemos el sponsorship, de alguna forma, por así llamarlo, del Comité Internacional del Siglo XX, del que soy vicepresidente, de la Universidad de Ibagüe, Rastro Urbano y, por supuesto, Arquitectura Siglo XX de LAC. Dame otra, por favor. Siempre fue una preocupación por muchos arquitectos del tema de la quinta fachada. La quinta fachada siempre fue, hasta un momento que un señor llamado Le Corbusier fue el primero que habló de una quinta fachada, y así lo vemos en distintas obras que él mismo fue diseñador. Tenemos acá ejemplos de distintas fachadas, en este caso quintas fachadas verdes, en distintos tipos de vivienda multifamiliares y unifamiliares. Dame otra, por favor. Una de las más emblemáticas, digamos, es la quinta fachada de Gaudí y Jujol en La Pedrera o Casa Mirá de Barcelona 1906 a 1912, donde realmente es una maravilla la configuración escultórica de todo el conjunto. Dame otra, por favor. Acá tenemos un ejemplo muy interesante que es Villa Malaparte de 1937 de Adalberto Líbero, donde ven que la quinta fachada es a su vez una parte decorativa y muy interesante esta vivienda. Fíjense en la foto de la derecha, donde la escalinata que nos lleva al techo parece realmente una fachada más. Y el tratamiento muy simple del techo con su famosa quinta fachada. Dame otra, por favor. Y acá, bueno, tenemos a Le Corbusier
la unidad habitacional de Marsella del 1945-1952, donde se refleja también el tratamiento de una quinta fachada, que es un lugar de reunión y de uso de los habitantes de la habitación de Marsella. Dame otra, por favor. Esta quinta fachada es un edificio emblemático de Bonet, Barros y López Chas de 1939 en la ciudad de Buenos Aires, donde en una escala muy pequeña, en una esquina, se hace un tratamiento a la quinta fachada de lo que serían los balcones que se van suscitando en los espacios intermedios de esta sección, como se puede ver. Dame otra, por favor. Y acá tenemos algo que es muy emblemático, Emilio Ambás, arquitecto argentino, que desarrolló la mayoría de su obra en el Japón, y fue uno de los primeros arquitectos que empezó con el tema de arquitectura verde, cuando no se la conocía como arquitectura verde en esa época. Y acá tenemos en la Prefectura Internacional de Hall, de Fukuoka, en Japón, de 1990, donde pueden ver el tratamiento verde de esta fachada, por así decirlo. Dame otra, por favor. Acá está lo que les está mostrando en la primera foto de presentación, que es de Amancio Williams, creador de la Casa del Puente, las viviendas en el espacio de 1942. A la izquierda ven cómo está hecho el tratamiento de esas viviendas aterrazadas, donde la terraza del edificio inmediato inferior pasa a ser el jardín de esa famosa quinta fachada y de la vivienda superior. Dame otra, por favor. Disculpa. Es que a veces está entrando personas. Dame un segundito. Dale. Es que entran y... Vale, ya entró. Disculpa. Volvemos. Bueno, y acá tenemos una obra emblemática que es de Moshe Sardi, Hábitat 67, donde se puede ver perfectamente cómo fue el tratamiento de esa quinta fachada, que sirvió para recreación a nivel masivo, y a su vez cada terraza pasa a ser un jardín privado de las unidades habitacionales. Dame otra, por favor. Y después hay algo muy interesante, Alfred Browning Parker, Woodson House de 1968, que tuve la suerte de visitarla en Coral Gables, en Florida, donde toda la vivienda está conectada por una terraza donde es totalmente accesible. Se encuentran 3 volúmenes principales y esa terraza es accesible y tiene sillones. Dame otra, por favor. Este es el techo que cubre la terraza, y esta es parte de la terraza en sí, y estos son los volúmenes que sobresalen con distintas habitaciones. Acá tenemos el dormitorio, y en la planta baja hay un lap pool, una piscina continua muy larga que abarca toda la dimensión de la vivienda. Dame otra, por favor. Esta es una de las más interesantes que he conocido, que es de Dune House, la Casa de las Dunas, de William Morgan, que está construida entre el 1941 y el 43. Como ven acá, es un montículo en la playa, que esto es en Atlantic Bridge, a unas 4 horas aproximadamente al norte de Miami. Es un dúplex donde la expansión, que es esta es la entrada, que es la que se ve acá, y esta es la expansión que está acá adelante, y con una vista espectacular de lo que es el mar
de la Florida. Dame otra, por favor. Y acá tenemos algo que es muy emblemático, las oficinas de Enrique Gutiérrez, que diseñó la torre de Bacardí en Miami, y a su vez el anexo de Ignacio Carrera Justice, que se dio en 1963 y el anexo en 1973 en Miami, Florida. Y acá tiene el logotipo de Bacardi, que es el famoso Batman, por así decirlo, ¿no? El murciélago. Esto que se ve acá es el volumen del anexo, que es este, donde estaban las oficinas, y actualmente se usa como espacio para exposiciones. Y este es un mural, que acá se ve en el interior, hecho todo de vidrios, de colores, donde muestra el proceso de la fabricación desde la caña de azúcar hasta el licor de Bacardi. Dame otra, por favor. Bueno, y este es un proyecto en el que tuve la suerte de participar como coordinador en mi estadía en Florida, el Renaissance en Dayland, donde se crea todo un aterrazamiento con piscina, cancha de tenis, y esta es la unión entre la torre y las unidades bajas. Muy mediterránea, muy con arquitectura de Miami y de Coral Gables. Dame otra, por favor. Y después, bueno, si hablamos de quinta fachada, no nos podemos olvidar de la iglesia de San Francisco de Asís del 43 de Niemeyer en Belo Horizonte, donde él utiliza a su vez los laterales para insertar murales que se ven acá en la foto de abajo. O sea, y esto es una cubierta continua, quinta fachada que se utiliza como decoración también. Dame otra, por favor. Bueno, y esto es que recién se inauguró hace un par de meses el observatorio underground de Apple, la fábrica de computaciones, donde está todo enterrado bajo tierra y donde está todo cubierto con techo verde. Y esta es una vista desde el interior. Esto lo hizo Foster y Partners hace muy poco, se inauguró hace 2 o 3 meses como mucho. Otra, por favor. Y bueno, cuando hablamos de quinta fachada, ya no en arquitectura moderna, sino contemporánea, tenemos que hablar de Zaha Hadid, LF1, Land Formation One, de 1999, que es uno de los primeros proyectos realizados finalmente por Zaha Hadid, y acá tiene el ingreso a lo que es la quinta fachada, lo que sería el techo. Dame otra, por favor. Y después, si nos vamos un poquito a Polonia, esta es una de las tantas estaciones del tren suburbano que llega a Varsovia. Y fíjense que es un paraboloide y en el interior está lo que sería la estación donde uno saca los tickets, después uno baja a un nivel inferior y están las vías del tren. Y a su vez, este paraboloide, quinta fachada, tiene una expresión decorativa en la cubierta en sí, o sea que no es un elemento totalmente mudo, sino que tiene una intención de mostrar que hay algo más. Dame otra, por favor. O la cubierta de la misma estación de tren de Varsovia, que tiene esta burbuja que es como que se va cayendo hasta el nivel piso, que cubre
la parte central de la estación de tren de Varsovia. Esto ya es totalmente contemporáneo. Dame otra, por favor. Y después, bueno, acá en la República Argentina tenemos la televisora que se inauguró en el año 78 para el Mundial, donde tiene en la parte superior todo un paseo que se puede subir y caminarlo totalmente. Lo que también allí una quinta fachada. Dame otra, por favor. Y después, bueno, tenemos un edificio totalmente icónico también de Moshe Safdie, construido en el 2010 en Singapur, donde la quinta fachada realmente es una cosa impresionante. Fíjense que tiene una piscina que está bien marcada y que une las tres torres con un paseo aéreo realmente espectacular. Dame otra, por favor. Bueno, y con esto quiero agradecer y ahora los voy a dejar en manos de Eduardo Peñalosa, que va a continuar con las presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Enrique, pues maravillosa introducción, ¿no? Muchas gracias. Refresca, nos enriquece mucho tu introducción. Voy a hacer presentación de lo que tengo también preparado, tratar de ser muy corto, darle la bienvenida a las otras personas que nos están ya en esta charla de hoy. Bueno. ¿Me confirman si ahí se ve? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, yo quería un poquito hablar el porqué de la temática de hoy, en una conversación así muy coloquial con Enrique. Yo le estaba contando de que pues, yo estoy en un proceso de doctorado. Y en este proceso, pues, una de mis grandes inquietudes ha sido el tema de la cubierta. Y pues parte del título que estoy todavía construyendo está relacionado con la cubierta en sí, en el trópico, y todo su componente tradicional, y cómo esos componentes tradicionales, vernaculares en muchos casos, posteriormente coloniales y después contemporáneos, pues son importantes en la arquitectura de hoy, ¿no? Entonces, empezamos a hablar del tema, y obviamente como estas jornadas son de arquitectura moderna, cómo poder engranar y conectar algunos asuntos relacionados, ¿no? Entonces es un poco como la excusa del cómo llegamos a este tema. Dentro de eso, pues mostrar relacionado con lo que cuento antes, las dos imágenes de la izquierda son de Ibagué, de la ciudad donde yo vivo, donde trabajo, y como ven, pues la pérdida que se ha ido teniendo con la cubierta es grandísima, ¿no? Porque pues si vemos las cubiertas, en el caso de la otra imagen, que es un pueblo, en el cual trabajo mucho en temas, más que todo, arquitectura en tierra, donde los aleros y las cubiertas son fundamentales, porque si no existe la cubierta desde esa magnitud, desde esa dimensión, pues los muros se destruyen. Entonces, esa pérdida empezando por el techo, de la techumbre, después para convertirse en un elemento bastante poco significativo, pues ha llevado como a esta reflexión, como ven en este paisaje donde ya todo es metálico, y en unos contextos tropicales donde hay una inclemencia solar altísima. Y la de la mitad ya es en la zona centro, donde aparecen algunos vestigios de algunas casas tradicionales con sus techos, y empiezan a aparecer o aparecieron en sus momentos transicionales las cubiertas pues planas, ¿no? Por la arquitectura moderna y todas sus influencias. Dentro de eso, pues algunas imágenes de tres lugares en los nos convoca, de los que somos muchos de aquí, pues el caso de Buenos Aires, ¿no? En algunos lugares donde pues como en Colombia y como en Costa Rica, por el asunto demográfico, por la economía, pues hay paisajes donde esa cubierta y las materialidades se comparten, ¿no? Por la informalidad, por la irregularidad, y muchas de esas terminan siendo cubiertas planas para poder inclusive seguir construyendo para sus familias, para lo que sea, y también en algunas donde la cubierta termina siendo prácticamente insignificativa y prácticamente un techo cualquiera con 2 o 3 ladrillos, como se ve en las caricaturas
de nuestro querido pepón de Costa Rica, de Chile, el condorito. En este caso, pues esos referentes internacionales vernaculares y algunos referentes locales y cercanos, el caso, por ejemplo, de la trama irregular, inclusive sin un orden, sino más bien una lectura del terreno, en el caso, por ejemplo, de Santorini, y cómo esas cubiertas, por también un tema climático, son habitadas y empiezan a aparecer muchas de esas insinuaciones de un área, de un espacio para habitarlo. En épocas muy calurosas. Estas otras imágenes son abajo en África, por ejemplo, donde vemos los prismas puros, donde pues, inclusive no se ve la cubierta, pero tiene que ver con una incidencia también del clima. Esta es una imagen de Lima, donde pues también llueve muy poco. Sí, no sé cómo estarán estos días o con el cambio climático, cuando tuve la fortuna de estar, pues las cubiertas son habitables, mucho más que en otros lugares por esas condiciones donde la pluviosidad es menor. Y pues ya un poco teniendo estos dos parangones en los principios de Le Corbusier, esos 5 puntos donde habla de muchos de los connotaciones importantes moderna y donde resalta la cubierta, ¿no? O sea, como las cubiertas pues eran esos desvanes, esa inclusive es una de las primeras o las obras donde trabajó con su primo, donde se ve perfectamente pues el remate, las cornisas, bueno, todos los elementos fundamentales, todas los skylights o las lucarnas o las linternas, todo esto, y toda esa arquitectura que pasa por dentro, ¿no? Como vemos aquí, inclusive con algunos iconos o símbolos en lugares como en Ámsterdam, donde la cubierta pues realmente es un elemento habitado, pero completamente techado, ¿no? Como estas cosas. Y pues en esa revolución a partir de la técnica, pues se logra esta liberación para unos lugares pues muy bien, para otros lugares pues más complejos, y aparece pues uno de los elementos y íconos de la arquitectura moderna, que es la Villa Savoie en 1929, con estas terrazas ajardinadas, desde esa relación continua desde el piso hasta la cubierta, esa gran promenade que caracteriza fundamentalmente la arquitectura de Le Corbusier y pues después a sus discípulos. Dentro de eso, pues repito, la famosa casa de Alberto Libera en el sur de Italia, donde pues se ve que prácticamente la cubierta parte de la misma naturaleza del lugar, parece que fuera una extensión de la roca en el cual llegamos a la superficie superior, donde está el solario o este elemento simbólico que alberga toda esa posibilidad de estar. Y pues esa relación que primero uno llega a la cubierta que llegar a la casa, ¿no? Aquí se ve pues la planta, ¿sí? Muros gruesos, ahí todavía no está esa arquitectura racionalista, no hay la ventana corrida, pero existe esa relación fundamental vernacular, como se ve en la arquitectura griega, por decir uno de los ejemplos. Dentro de eso, mucho más adelante, recordando estas arquitecturas que pues muchos de los grandes arquitectos que reconocemos tanto, como en este caso en esas transiciones brutalistas y posmodernas de Ricardo Bofill, esta muralla roja donde pues vemos esa piscina y estos espacios habitados del último espacio, el edificio Walden, ¿no? Más que toda esa arquitectura que hace en los años 60 y 70. Posteriormente también el referente que tenía Enrique de un edificio muy relevante de Mosafdih en Singapur, donde pues como bien decía Enrique, conecta estas dos torres, y vemos aquí la sección donde pues realmente uno parece que estuviera en el primer piso del edificio, inclusive en esta gran imagen donde se ve pues donde la famosa piscina con ese límite infinito pues cae sobre supuestamente esa bahía de Singapur. Y pues ya entrando un poco a temas locales nuestros, pues en Colombia, ¿no? Que inclusive ayer en la charla, creo que lo comentaba César, ¿no? Aparece, por ejemplo, edificios de estos como muchos otros, donde aparece el edificio Plataforma, que
en este caso no siendo el último piso, pero aparecen estas superficies donde empiezan a desarrollarse estos jardines, inclusive espejos de agua y lugares para estar, ¿no? Como lo que más o menos propone en sus decálogos Le Corbusier, o otros lugares internos como estos, donde también depende cómo se mire, podría pensarse que está en otro nivel, pero está en pisos superiores. Esto es de Cuéllar Serrano Gómez. Ya entrando, pues que parte de lo que también nos interesa mucho es ver lo local, y aquí que tenemos estudiantes, porque pues muchas veces los referentes son en otros países o en otras ciudades de Colombia, pero también ver la ciudad de nosotros, este es Ibagué, el desarrollo de Ibagué, en una condición topográfica importante, en cerca del Parque de los Nevados, donde hay una zona bastante importante de volcanes activos, también como lo comentaba Andrés, con el caso de Costa Rica, una zona sísmica, donde hay una rigurosidad fuerte con la normativa sismo resistente, y la ciudad en 1800, el desarrollo colonial, como lo ven, el damero, y cómo va creciendo la ciudad, y más o menos en el año 40, 45, que empiezan a desarrollarse esos barrios con esa incidencia inicial de la arquitectura moderna, y muchos de esos esbozos que empiezan a aparecer, obviamente después con sus particularidades locales. Dentro de eso, pues si vamos al centro de aquí de la ciudad, se ven arquitecturas que inclusive reemplazaron edificios bastante importantes neoclásicos, pero que afortunadamente por lo menos el sello moderno fue bueno, ¿no? En este caso, este edificio, como ven aquí, aunque el espacio no está muy abierto, es el último piso donde se ve perfectamente una terraza, ¿sí? Que conecta el banco y ese espacio que al parecer es una de las viviendas que estaban destinadas para el gerente en su momento. En el caso de la Gobernación, que también es un edificio moderno, todos estos dos edificios son declarados patrimonio municipal. Esta es la Gobernación, también un edificio muy racional, ¿sí? Con inclusive una parte donde se ven los pilotis, pues inclusive la planta libre en unas partes, y el remate donde pues aparece un espacio de reuniones en el último piso. Aquí se alcanza a ver en esta planta, e inclusive esa área de influencia donde aparece otro edificio que yo voy a mostrar, que es el Hotel Ambalá, también hecho en los años 60, estamos hablando de esa arquitectura un poco tardía en Latinoamérica, donde aparece la piscina, que inclusive en los Juegos Nacionales que se hicieron en Ibagué en el año 70, se desarrollaron ahí los clavados. Entonces ahora el edificio está en una posibilidad de reuso, que es este edificio. Aquí vemos la foto más de la época, donde acá aparece la zona de la piscina. Técnicamente el tanque de la piscina ocupa todo este espacio, no se alcanza a ver, está retrasado. Y vemos aquí el espacio de ese último piso, de esa última fachada, de esa quinta fachada, que se ve perfectamente con el uso de la piscina. Actualmente la piscina está en desuso y por temas sísmicos ya no se podrá hacer esto, ¿sí? Pero sí se está pensando en poder darle reuso al hotel, porque pues es un edificio donde pues ahí se han quedado personalidades muy importantes que han venido en su momento a la ciudad. Otro edificio muy cercano en el centro, un edificio también donde hubo intervención de Obregón y Valenzuela, unos arquitectos que también ayer César lo comentaba, un edificio, unos arquitectos muy importantes del siglo XX en Colombia, también no siendo el último piso, pero es el porcentaje de la quinta fachada o esa terraza habitada es bastante grande en proporción al edificio. Vemos pues muchos de los elementos tradicionales liberados de la cubierta, el edificio en su máxima expresión de concreto. Este es el acceso al edificio en la parte inferior, y llega uno por esta escalera a esta super terraza. Inclusive aquí se ve el Banco de la República que estaba mostrando, y como ven parece que estuviéramos en un jardín, ¿no? Y en otro nivel, y está la piscina. Dentro de eso, pues ya cosas mucho más adelante, estos parte de edificios actuales que hicieron hace unos 15 años, y se ve la quinta fachada como herencia de esa arquitectura moderna. Eso es un hotel, un edificio pues que realmente tiene centro comercial, hotel, oficina, supermercado, o sea, de estos edificios múltiples, como lo ven aquí en esta imagen, con una realmente mezcla arquitectónica, sí, contemporánea, pero que resalta el uso de la última fachada o la quinta fachada como un espacio importantísimo para esta arquitectura. Y pues traigo a colación lo de la charla de ayer, ¿no? Lo que decía Juan Alejandro Pípolo en el edificio, ahí se me
esta palabra se me fue, que es sobre esta vivienda que inclusive reemplazó esas casas chorizo o alargadas de herencia, digamos, coloniales que se desarrollaron en Argentina y en otros países, y donde él resaltaba el cómo empiezan a aparecer estos espacios finales de cubierta y de terrazas jardín. Eso es lo que yo quería presentar por ahora, muy rápido, para que ahora posteriormente los estudiantes puedan presentar unos edificios que queremos mostrar de aquí, de Ibagué, como parte de esta presentación de hoy. Gracias. Enrique, ¿seguimos con Andrés o con Norberto? Tú dirás. Tienes el micrófono apagado. Sigue estando apagado, Enrique. Lo sigues teniendo. No sé, si quieres, ¿te ayudo? Ahí está. Ahora sí. Bueno, continuamos con Norberto. Norberto Feal, me atrevo a decir, y soy totalmente responsable, quizás es el exponente máximo que hay en la República Argentina como referente del movimiento moderno, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Es un dedicado estudioso del tema del movimiento moderno. Así que siempre con Norberto que habló aprendí algo. Espero que ustedes también lo disfruten. Norberto, la pantalla y el micrófono son tuyos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas expectativas, no le crean tanto. Es muy generoso, bueno. Enrique. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? No. Ahora sí. Ahora sí, Norberto. Perfecto. Ahí está, ¿no? Y ahí se ve completa. Bueno. A ver, ahí tienes que ponerle el... todavía se ve, no se ve completa. Bueno, ya está, ¿no? Ahí se ve completa todo. Bueno, a mí uno de los temas que más me interesan con respecto a la arquitectura del siglo XX, que es, digamos, mi materia de estudio, es las diferentes apropiaciones, sobre todo las diferentes apropiaciones que hemos tenido en los países de Sudamérica, o de América en general. Es un tema que me interesa mucho. Cuando Enrique me plantea este tema de la quinta fachada, obviamente lo primero que uno piensa es en la famosa quinta fachada, la terraza jardín, ¿no? de Le Corbusier. Y ahí, bueno, fui a partir de eso, entonces pensé, bueno, lo que voy a mostrar es dos casos argentinos de apropiación de esta idea de la quinta fachada y de transformación sin perder en ningún caso el horizonte de la arquitectura moderna. Uno es digamos, corresponde a los primeros modernos, la década de 1930 aproximadamente, Antonio Vilar, para mediados de la época de la década de 1920, en la Argentina había ya una camada importante de arquitectos graduados en la Escuela de Arquitectura, todavía no era facultad, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que se había conformado con profesores franceses, el más famoso de todos, René Carman, que siguió dando clases muchísimo tiempo. O sea que el método pedagógico con el cual se formaban los arquitectos argentinos era el método de la École des Beaux-Arts de París, el método compositivo de carácter y de partido, ya lo conocemos. De alguna manera, hacia mediados de los años 20, en consonancia con algo que estaba pasando en el resto de América, los arquitectos más jóvenes tienden a rebelarse contra la formación de la École des Beaux-Arts, encontrando una primera salida a la formación ortodoxa Beaux-Arts con lo que se conoce
con un término muy general como el neocolonial. Los arquitectos, los primeros en la Argentina, los primeros en hacer arquitectura neocolonial, es decir, tomar ciertos elementos característicos de la arquitectura de los periodos virreinales, coloniales e incluso precolombino en algunos casos, fueron estos arquitectos jóvenes. Pero este es un caso, ¿no? Este es una de las primeras, digamos, la obra de Vilar que lo va a poner en el panorama de la arquitectura, es el Hogar Argentino en ese momento. Norberto, sí. Te interrumpo, no estás pasando las diapositivas. Ah, ¿no pasa? No. Tenemos ¿Ahora? la primera imagen. No, todavía sigue ahí. Ahora sí están pasando. Ahora sí, llegaste a la de Córdoba. No sé cuál sería el problema. Ahí ya sale Antonio Vilar. Ahora sí las están viendo. Estás pasando, sí. Perfecto. Esto es lo que les quería mostrar rápidamente. Este es el edificio del Hogar Argentino, el Banco del Hogar Argentino, ganado por concurso por Antonio Vilar en 1926, y lo instala en el panorama de la arquitectura porteña. Un edificio importante, un edificio para esa época para Buenos Aires, donde se aplican, como ustedes pueden ver en la planta baja y en el coronamiento, estos principios de neocolonial o neoespañol, como lo quieran llamar, pero en el cuerpo de oficinas aparece ya insinuado esta idea de una arquitectura racional. 1926. En 1928 llega, como creo que todos saben, Le Corbusier llega a Buenos Aires, da 10 conferencias en Buenos Aires, hace muchos dibujos, este tal vez es el más magnífico de todos los dibujos que hace, una visión de la ciudad de los negocios para Buenos Aires metida dentro del río, son ciertamente con alguna antelación de lo que en este momento es Puerto Madero, se la puede ver más o menos así desde el río. Y por supuesto todos estos arquitectos jóvenes que yo mencionaba, que estaban reaccionando, que habían encontrado como un camino de reacción a la arquitectura de la Escuela de Bellas Artes en la cual se habían formado, van a quedar absolutamente deslumbrados con la capacidad de, con el dominio de expresar esta idea de una nueva arquitectura, de un nuevo lenguaje, de un nuevo espíritu de una época por parte de Le Corbusier, y son justamente este grupo de muy jóvenes arquitectos que habían estado trabajando en el neocolonial, los que inmediatamente van a pasar entonces a lo que podríamos llamar el racionalismo argentino, que se inicia en Buenos Aires y que se va a irradiar por el resto del país, con sus propias características. A ver, pasemos diapositiva. Con la llegada de Le Corbusier va a hacer 2 proyectos para Buenos Aires, de los cuales no se construyeron ninguno de los 2. Uno es una casa para Victoria Ocampo, una gran mujer de la cultura argentina, fundadora de una revista y de una editorial que fueron muy importantes en la llegada de autores internacionales a la lengua española, con una gran fortuna personal. Le encarga entonces un proyecto a Le Corbusier, que es este que ven acá. Estos no son los dibujos originales de Le Corbusier, estos son dibujos rehechos posteriormente, donde se puede ver, digamos, el famoso uso que Le Corbusier le daba a la terraza o a esta quinta fachada, es decir, la pileta, el solarium, ese lugar realmente para el ocio y para el disfrute físico. Por diferentes motivos que no vienen hoy al caso, no se construyó. Y el segundo de los proyectos, que tampoco se construyó, era una casa mucho más chiquitita, bastante desconocida en general hasta hace muy poco tiempo. Se la hará unos 15 años más o menos, la encontró un investigador argentino en la Fundación Le Corbusier, como el proyecto para Julián Martínez de Oz. Julián Martínez de Oz era el amante de Victoria Ocampo, por supuesto una relación secreta, que todo el mundo la sabía, pero que se mantenía en secreto, y por influencia de ella, entonces Le Corbusier le hace también un proyecto a Julián Martínez, un hombre solo, la casa para un hombre solo, una casa muy, muy chiquitita. El dibujo esta es una maqueta nueva, tampoco es de
de la Fundación de Le Corbusier. Me apareció algo que tapa la pantalla. Ahí se fue. Y este dibujo tampoco, este dibujo, perdón, es un dibujo de la Fundación. Y después hay estos otros dos dibujos. Como decía, es una casa muy chica que toma condensadamente los principios de la arquitectura de Le Corbusier, la planta baja libre destinada a una gran cochera, el acceso y creo que algo de servicio, esta que está acá, una única planta, un gran espacio. La idea de la casa está en el fondo del terreno, en el barrio de Belgrano, un barrio que para esa época era un barrio esencialmente de casas, hoy es un barrio que tiene, donde hay casas pero también hay muchas torres, y la casa era un gran espacio de estar, que es este que está acá, el cursor se ve, ¿no? Sí, Norberto, se ve. Bueno, y un dormitorio, y una terraza, una quinta fachada. Este dibujo también es un dibujo de Le Corbusier, acá está digamos, el sello de la Fundación, así que lo estoy usando ilegalmente, por supuesto. Una terraza entonces que contenía los espacios para hacer gimnasia y una pequeña pileta, incluso esta acá, que es por los costados de esta pileta, por unos ojos de buey, iluminaba y entraba una iluminación azulada, diáfana, si se hubiese construido, a lo que es el dormitorio. Bien, lamentablemente ninguno de estos dos proyectos se construyeron, pero como decía, la influencia de Le Corbusier sobre estos jóvenes arquitectos, en el caso particular del que me voy a ocupar, de Antonio Vilar, sí fue muy fuerte, y Antonio Vilar inmediatamente entonces abandona esa primera estilística en la que se había centrado, que era el neocolonial, para dedicarse entonces a hacer una arquitectura racionalista. Digamos, la arquitectura moderna de cuño entre alemán y francés. Uno de los primeros edificios que hace en 1931 es un club relativamente chico, el Hindú Club, un club que tenía pileta, muy pocas, no era un gran urbano, como lo pueden ver, metido en la trama urbana, con una pileta bastante grande, canchas de pelota paleta, vestuarios, restaurante y algunas oficinas administrativas. Un edificio relativamente chico en el cual Vilar incorpora entonces la terraza, esa quinta fachada, como un espacio también de uso, un espacio de disfrute, sobre todo pensado en un terreno muy chico para aunque el club también es chico, para las actividades propias del club. Bien. La idea de Vilar va a construir muchos edificios en altura, muchos edificios de renta, como se lo llamaba en ese momento, es decir, destinados a la vivienda de varias familias, de diferentes departamentos, y en ello va a incorporar metódicamente la idea de la terraza jardín. Acá vemos, por ejemplo, un edificio sobre la Avenida Libertador, actualmente existe, pero ya no tiene esa vista, está todo construido desde ahí hasta Retiro, que es lo que se ve hacia el fondo, donde se puede ver entonces el uso, el pensamiento de la terraza jardín, esa terraza con una cubierta de césped, pero adaptado también de alguna manera a cierto gusto pintoresquista, muy característico del gusto argentino de la época. Lo mismo hacía en las casas individuales. Esta es una casa también en el barrio de Belgrano, una casa que hace unos años yo la pude visitar. No quisieron los propietarios que tomé fotos, pero vi que la pileta y la terraza con el césped estaban todavía, habían tenido que ser, por supuesto, a lo largo del tiempo. Pensemos que es una casa de la década del 30, es decir, una casa que dentro de muy pocos años va a cumplir un siglo, y la casa sigue funcionando con la pileta en la terraza y con la terraza con el césped. Después, por supuesto, ahora ha tenido restauraciones. Entre 1938 y 1942, es decir, en 4 años, Vilar va a recibir un encargo fabuloso, que es el que le va a hacer la unión de YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es decir, la empresa nacional estatal de producción, de extracción y de producción de hidrocarburos,
y con el Automóvil Club Argentino para el diseño de las sedes sociales en las grandes ciudades, en las ciudades capitales, pequeñas sedes en ciudades más pequeñas y, por supuesto, las estaciones camineras. El proyecto fue un proyecto, podemos decir, enorme realmente. Fue un proyecto de alrededor de 180 edificios de diferentes escalas, desde edificios que tomaban toda una manzana, como es este caso. Este es el ejemplo de Mar del Plata, la casa central del Automóvil Club de Mar del Plata, hasta pequeñas estaciones camineras en lo que son las rutas provinciales o rutas nacionales. Esto se hizo, repito, en 4 años. Pero en esos 4 años, entre 1938 y 1942, sabemos que en Europa eran años problemáticos, y como gran parte de la producción, mejor dicho, gran parte de los materiales que se utilizaban en la construcción en Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial eran materiales directamente importados de Europa, durante estos años hay una escasez de materiales, hay escasez de materiales en general. Pero entonces lo que va a hacer Vilar para poder construir estas 180 y pico de edificios de diferentes escalas, va a ser lo que él llama adaptarlo. Él dice que para esa época se produce, él viaja por supuesto por todo el país para conocer los terrenos donde tiene que implantar los edificios, y va a decir que lo llama de una manera muy linda en un artículo que él publica en la revista de arquitectura, así se llamaba la revista de arquitectura que se editaba en Buenos Aires en ese momento, donde va a decir, lo va a llamar al artículo el descubrimiento del país, porque él dice que él descubre el país, y algo que es importantísimo, descubre las técnicas constructivas y las tradiciones constructivas. Y ahí es donde podemos decir que se juntan estos dos aspectos. Por una parte, problemas con el abastecimiento de hierro, y por otra parte, este descubrimiento de tecnologías, de nuevas tecnologías, que evidentemente lo fascinaron a Vilar, y tuvo la suficiente capacidad de pensar que no necesitaba renunciar a ser moderno por no tener solamente techos planos, cubiertas planas, como parecía que era el canon. Si miramos a grandes rasgos la producción de estos años de Vilar, vamos a ver que los edificios de las grandes ciudades, como es este caso que estamos viendo, tenían un canon racionalista muy claro, pero lo que me parece también interesante en este sentido es entonces lo que hacía en otras regiones. Esto, por ejemplo, es en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, en la Mesopotamia, con un clima subtropical, con una vegetación completamente diferente, una zona llena de riachos, con bañados, es decir, un espacio paisajístico completamente diferente al de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Mar del Plata o las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y entonces es donde comienza a tomar estas técnicas del lugar, el uso de la teja, en el caso que nos importa acá, el tema de la quinta fachada, las cubiertas de teja. Repito, sin dejar en ningún momento de pensar a la planta y al edificio como un organismo funcional. Y hace así que entonces logra edificios como este, donde mezcla, donde evidentemente vemos que es un edificio del siglo XX, pero donde aparecen las tejas, los muros de piedra característicos del norte, esto es, digamos, de la zona central del norte de Argentina. O en el caso, ustedes saben que nuestro país tiene esa característica, como es muy largo, tiene climas muy diferenciados. O, por ejemplo, esto que es en el sur, donde las cubiertas, por supuesto, por el peso de la nieve, eran siempre cubiertas inclinadas, y donde se utilizaba mucho una tejuela muy particular, mientras que en el norte, por la tradición hispana, se utilizaba la teja romana, que nosotros llamamos la teja colonial. En el sur se utilizaba la tejuela de madera, porque rendía mucho mejor para las condiciones climáticas. Y para terminar con este primer caso, Vilar, lo que me parece interesante después de 1942, cuando termina con este gran encargo,
de todas las estaciones de servicios, adopta él ya, pasada ya terminada la Segunda Guerra, habiendo ya cemento que se producía en el país, habiendo ya hierro que se producía en el país, haber descubierto entonces estas características de la arquitectura tradicional e incorporarlas, pasarlas por el tamiz de la modernidad y conseguir un tipo de arquitectura adaptada no solamente climática y productivamente en términos, bueno, de materiales, sino también al gusto de la sociedad. El segundo caso corresponde a la década del 40 aproximadamente, y es una obra proyectada por Antonio Bonet e Hilario Salva. Acá está, este es Antonio Bonet, el español, y este es Hilario Salva, argentino, pero que estuvo estudiando toda su secundaria técnica en España. Antonio Bonet llega a Argentina con alrededor de los 40, a principios de los 40, fines de los 30, perdón, con dos arquitectos argentinos, los tres estaban trabajando en el estudio de Le Corbusier. Llegan entonces Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Ardoy. Y van a fundar un grupo, primero que nada van a diseñar una silla, la silla BKF, una de las sillas más famosas de la historia del mueble, que después, posteriormente, la vuelve mucho más famosa Flores Knoll cuando le compra los derechos para fabricarla en Estados Unidos y le cambia el nombre, le pone Butterfly, pero bueno, la conocemos mundialmente como la silla BKF, pero además de eso van a fundar un grupo lábil, no es un estudio de arquitectura, sino un grupo de interesados en generar, digamos, una nueva perspectiva de los modernos, una revisión del moderno de la década anterior. Y entre esos van a estar, bueno, por supuesto, el alma mater va a ser Bonet, pero van a estar Ferrari, Kurchan, va a estar Hilario Salva, va a estar ahora se me olvidó el apellido de esta arquitecta. Y una serie de arquitectos, entonces, que van a unirse en diferentes trabajos. Bonet tiene la característica de no tener un estudio, un staff conformado, sino que se va a ir uniendo de acuerdo a los proyectos con algunos de estos diferentes arquitectos. Como digo, la silla la hace con Ferrari y Kurchan. Posteriormente, Ferrari y Kurchan hacen 2 edificios, ellos asociados, sin Bonet, muy interesantes también. Pero el primer edificio que van a hacer, ya lo mostró Enrique, es el famoso, para nosotros famoso, Ateliers para Artistas, de 1939, si no recuerdo mal, proyectado, bueno, ya lo dijo Enrique, por Bonet, por López y por Vera Barros. Es un edificio que tiene, digamos, un edificio muy experimental, un edificio que tuvo muchas complicaciones a lo largo del tiempo, por ese alto grado de experimentación. La idea de la esquina, este es el programa, eran locales en la planta baja, era una inversión que consiguieron, locales en la planta baja. Siguen funcionando como locales, en este momento hay una galería de arquitectura en uno de ellos, de pequeños atelieres para artistas que constaban de un gran espacio de doble altura y un pequeño dormitorio en el entrepiso y debajo una pequeñísima cocina y el baño también arriba. Es decir, el típico atelier para artistas, salvo 2 excepciones, el que estaba en el último piso, en la última planta, que era el departamento y el estudio justamente donde va a vivir Bonet, y el de la esquina, que también tenía una característica muy especial, todo este sistema de brise-soleil, originalmente, hoy día ya no es así, pero originalmente se abría por completo y no tenía vidrios detrás, o sea que todo el estar se transformaba en un gran espacio abierto. Y lo que también nos interesa en la cuestión justamente, a ver, esta es una vista de los atelieres, como les decía, son realmente el modelo clásico del pequeño atelier, muy luminoso, obviamente, toda la parte del estudio era lo que daba hacia la calle, con todo un frente vidriado. Y en la terraza va a haber una experimentación que es muy interesante, en esta
quinta fachada, que es la de aplicar una tecnología tradicional catalana, la cubierta catalana, de bóveda catalana, a un edificio de departamentos. Y realmente dio un efecto sorprendente, un edificio muy sorprendente, con esa terraza, y no solamente con la terraza, sino por supuesto también con estos departamentos del último piso, donde esa forma tan particular corona entonces no solamente el exterior, la quinta fachada, sino también que le da una particular espacialidad a los departamentos internos, a los departamentos al departamento del último piso. Estas son algunas imágenes. Esta es una imagen un poco más antigua, pero ya es moderna, ya está este edificio. Esta es muy sumamente actual, de hace unos meses aproximadamente, donde se ve realmente el trabajo, casi podríamos decir surrealista, de Bonet, López y Vera Barros en esta terraza, como esa especie de objet trouvé característico del surrealismo francés, ¿no? Esa idea de lo que se encuentra se coloca. Bien. En la ciudad de Mar del Plata, para que se ubiquen, es la ciudad. Nuestro litoral marítimo es muy largo, pero a diferencia de ustedes es muy frío. El Atlántico es muy frío, con mucho oleaje, o sea que no mucho más allá de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur, tenemos playas que se pueden usar. A 400 kilómetros de Buenos Aires está la ciudad balnearia, la primera de las ciudades balnearias en Argentina, Mar del Plata, y la más famosa, y que sigue siendo el día de hoy la más famosa, una ciudad, por supuesto, que ya dejó de ser simplemente una estación balnearia para transformarse en una ciudad con vida propia. Entre 1958 y 1963, ya en el periodo en el cual Bonet está desarmando, digamos, su actividad en Buenos Aires para volver a España, donde va a volver y se va a instalar en Cataluña, proyecta un edificio muy particular en la costa marplatense, justo frente al mar, el edificio Terraza Palace, en el cual, con un gran forzamiento, realmente las plantas de los departamentos son un tour de force para poder lograr, sin tener una barranca real, esta especie de barranca artificial en la que se transforma esa escalinata de escaleras para que cada uno de los departamentos tenga una terraza privada a cielo abierto, es decir, que no tenga encima una cubierta. Originalmente también tenían pasto, muy pocas en la actualidad. La verdad, hace poco vi una foto hecha con un dron desde arriba, no la pude encontrar para mostrárselas. Algunas lo han mantenido o lo han puesto. Es un edificio que tuvo un cierto periodo de decadencia, después en este momento está sumamente valorizado, tanto por el lugar donde está ubicado como por las características. Como decía, la fachada, entonces, la cubierta, es una escalera, una sucesión de fachadas que van organizando entonces esta gran escalera que desciende al mar y que crean una barranca artificial, ¿no? Una barranca que no tienen nuestras playas, que son muy lisas y muy planas. Aparte utiliza azulejos para los acabados, la madera, los azulejos con colores, el amarillo, el azul, para dar, digamos, esta idea de lo marítimo. Lamentablemente, los edificios que lo acompañaban no siguieron la misma línea, por supuesto, la especulación inmobiliaria. Realmente acá entran muchos menos departamentos que en cualquiera de estos dos edificios que ustedes pueden ver a los costados. Pero volvemos, esto fue entonces en el 58 y en el 43, pero también en Mar del Plata, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona muy, muy despoblada en esa época, en la cual era prácticamente el campo, la pampa, llegando al mar, aparece una casa proyectada por Bonet y por Hilario Salva, muy moderna y al mismo tiempo muy diferente a lo que eran estos cánones que nosotros podíamos ver en esta arquitectura de Bonet y del Grupo Austral de ese momento. Es esta que está acá, es la Casa Danelli, una casa donde vuelve a aparecer la cubierta inclinada, una gran cubierta de tejas coloniales o tejas romanas,
no sé cómo la llaman exactamente en Colombia, utilizando los muros de piedra natural. Los muros no son revestidos en piedra, son realmente utilizando la tecnología propia del lugar. En Mar del Plata, lo que, digamos, el material más atractivo que tiene para la construcción es que justamente tiene piedras, tiene zonas de canteras, y utilizando también la madera del lugar casi sin desbastar. No sé si se llega a notar en la foto, pero las columnas de madera son columnas que están sin desbastar. ¿Quién era? Bueno, ya sabimos quién era Hilario Salva. Hilario Salva, un arquitecto graduado por la Universidad de Buenos Aires, que prácticamente toda su vida, después de este pequeña, tres proyectos hace Salva con Bonete, los cuales el único que se construye es la Casa Daneri. Salva es un arquitecto que va a trabajar muchísimo para las oficinas de vivienda de interés social en la provincia de Buenos Aires, por supuesto construyendo grandes bloques de viviendas con terrazas accesibles, es decir, con todos los ingredientes y las características del movimiento moderno más ortodoxo. Pero acá entonces nos preguntamos, ¿qué pasó en ese 1945 cuando estos arquitectos modernos decidieron hacer una casa moderna, pero que no tenía la cubierta plana como prácticamente era casi obligatorio? Y lo podemos entender cuando Hilario Salva se retira de la profesión, ya muy mayor, y se va a vivir a San Miguel de Tucumán, no a San Miguel de Tucumán, a Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Esto es el norte, zona subtropical, zona muy rocosa, montañosa. Y lo que se hace, la casa que se hace para sí mismo Hilario Salva es esta que está acá, utilizando no solamente los materiales típicos del lugar, sino las tecnologías más características y populares del lugar, y las más adaptadas climáticamente, como es el techo de paja y el maderamen unido no con clavos metálicos, sino con tiento de cuero. Quedan muy pocas fotos de esta casa de Hilario Salva, pero me parece que cuando vemos a Hilario Salva en los fines de los 60, principios de los 70, volver a hacer esto, en el mismo momento que se estaba haciendo Torres de Cortingwall, nos está hablando también un poco de por qué en algún momento de su historia estos modernos son capaces entonces de observar lo que es su ambiente y no quedarse en el dogma y en la formalidad ortodoxa. Bueno, les agradezco mucho la atención y esta fue mi aporte a la jornada. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Excelente, no. Norberto. Muchas gracias por la presentación. Excelente, Norberto. Tremenda presentación y el remate final me parece más que adecuado para hablar del movimiento moderno, que supo también mirar para adentro lo que tenía en el país como tecnología. Excelente, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Enrique, ¿seguimos con Andrés? Ahora vamos a escucharlo a Andrés. Andrés es un arquitecto e historiador costarricense de mucha trayectoria local e internacional. Tiene publicado más de 10 libros. Es docente e investigador de arquitectura de la Universidad Latina de Costa Rica y en su momento fue un premio de gestión en el 2015 de investigación en la ciudad de San José. Así que, bueno, Andrés, te vamos a escuchar con mucha atención a ver qué nos presentas esta vuelta de tu querido San José. No se te escucha, Andrés. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Enrique. ¿Tenemos ahí la pantalla completa? Sí, señor. Perfecto. Bueno, como dice precisamente la portada, esto es un caso de estudio en San José de Costa Rica, de quinta fachada,
en el edificio que están viendo ahí en anteproyecto y que, como verán, es el edificio ícono del movimiento moderno aquí en Costa Rica. En esta primera parte quiero referirme muy brevemente a su historia, que inicia allá en los años 40 con una alianza política contra natura, ese tipo de cosas que solo se dan en Costa Rica, que es un país que no tiene nada que ver con la razón ni con la lógica política ni de ninguna especie. Para que se den ustedes cuenta, a la izquierda ven ustedes a un presidente filofascista, el doctor Calderón Guardia. En el centro ven a un católico progresista, el arzobispo Monseñor Sanabria, Víctor Manuel Sanabria, y a la izquierda al licenciado Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Comunista de Costa Rica. Como les digo, una alianza total y absolutamente contra natura que se plantea en términos de favorecer al pueblo y que además lo hacen, no se queda en la demagogia. Uno de los logros, porque son varios y sumamente importantes, son estructurantes de la Costa Rica en la que yo crecí, nací y no voy a morir porque ya estamos en otra etapa. Uno de esos logros esenciales es la Caja Costarricense del Seguro Social, que se funda en noviembre de 1941. La caja, como ven ustedes en esa casita criolla, como le llamamos nosotros aquí, una casita de origen remotamente colonial, ya hecha con otros materiales y tal, pero ese es el típico casa medianera de nosotros aquí en San José de Costa Rica. Esa va a ser la primera sede. Las siguientes sedes de la Caja Costarricense del Seguro Social parecen ir en paralelo con la vejez de la junta directiva que ven ustedes ahí, presidida por un expresidente de la República Liberal, una institución que se quiere moderna, que está echando a andar cada vez más pujante, sin embargo, ocupa los altos de edificios eclécticos. Como les digo, en términos generales, no se aviene con su papel. No obstante, unos años después, ocasionado en buena medida por esa alianza antinatura, hay una guerra civil. En esa guerra civil termina ganando el ejército rebelde, viene la junta fundadora de la Segunda República con el objetivo muy claro de modernizar el país, empezando por abolir el ejército. La Asamblea Nacional Constituyente, que en esos años 48-49 se establece, no solo asume las reformas sociales del régimen anterior, sino que además las vuelve constitucionales, y el gobierno nuevo, ¿verdad?, contrario al anterior, las profundiza nuevamente, cosas que solo en este país suceden, y la caja termina por volverse una institución estructurante de la Costa Rica moderna, al punto que cuando a finales de los años 50, principios de los años 60, se universaliza el servicio, que pasó de ser urbano a las áreas rurales, de ser estatal a las empresas privadas también. Se piensa entonces ya en la modernización de la infraestructura de la caja. En 1959 se anuncia, precisamente cuando están en ese proceso de universalización del Seguro Social para la población costarricense, se anuncia que la caja planea construir una torre de oficinas, y ese mismo año empieza ya el equipo profesional, como lo ven ahí reunido, a discutir la ubicación de ese edificio con las propiedades disponibles en el centro capitalino. El arquitecto Rafael Sotela Pacheco, miembro de la primera generación de arquitectos modernos de Costa Rica, va a ser el encargado por parte de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social como director del proyecto, más en realidad, hasta donde hoy sabemos, más un supervisor, porque en realidad el diseñador va a ser el arquitecto Carlos Alberto Vinocur.
Ambos son formados en la Universidad Autónoma de México, que por cierto es esencial en la formación de los arquitectos modernos en Costa Rica. En segundo lugar estarían los Estados Unidos. Binocur es parte de la firma que ven ustedes ahí, Barzuna y Binocur, que es la que aporta los ingenieros estructurales, el ingeniero eléctrico, los mecánicos y el arquitecto y el ingeniero residente. Es decir, la firma va a ser la desarrolladora de este proyecto emblemático entonces para Costa Rica. La ubicación que logran al final es la del antiguo Museo Nacional, que como ven ustedes eran unas viejas instalaciones de finales del periodo republicano, ubicadas en Avenida 2, entre calles 5 y 7, en el puro centro capitalino, a solo 300 varas de la plaza principal, y se da a conocer el anteproyecto que acaban de ver. Es uno de los anteproyectos del edificio de 15 pisos, 13 en torre y 2 en plancha, 2 y un semisótano, ¿verdad? Decía el maestro Sotela, el concepto era ese, torre y plancha, y así lo manejaban los mexicanos en ese momento. Este es el anteproyecto original a color, y tal y como ven ustedes, la ciudad de San José incluso era más baja que lo que se ve en ese anteproyecto. Ese anteproyecto es utópico desde el punto de vista de que incluso proyecta un entorno inmediato al edificio que es más alto que el que en realidad existe. Ahora lo van a ver en fotografía. Y ahí están los nombres de los profesionales que les compartí hace un rato. El proceso de construcción se inicia hacia 1960 y comprenderán ustedes que en una ciudad de dos pisos, la generalidad 3 como máximo, el más alto de 4 pisos en ese momento, el Gran Hotel Costa Rica, precisamente por el miedo genético que tenemos los costarricenses a los sismos. Aquí tenemos aproximadamente un terremoto cada 2 años. El edificio entonces va a ser una figura esencial de un skyline que se rompe a partir de entonces. En 1962, cuando estamos a medio proceso, empieza a producirse el cemento en Costa Rica, de manera que el último concreto de este edificio ya se produce con cemento nacional. Es una estructura en acero, el tipo de grúas que se utilizan, etcétera, nada se ha visto. Es un proceso completamente inédito en el país. El edificio se termina en diciembre de 1966, se inaugura el 10 de diciembre y no en balde se inaugura con una exposición en la planta baja del grupo 8 que reúne a los 8 artistas de vanguardia de arte moderno en Costa Rica, abstracto geométrico, abstracto expresionista, etcétera. Y se vuelve una sensación desde el primer momento. Tanto de día, con sus 14,000 metros, 16 pisos, como les decía en total, tomando en cuenta el semisótano, como de noche, el edificio permanece alumbrado en la noche. Es una extraordinaria, es una belleza en realidad. Como les digo, es el ícono del movimiento moderno. Está enchapado en mármoles, enchape para de mármol travertino, cuya ejecución y colocación implicó la contratación nada más y nada menos que de Luigi Nervi. En ese momento nos podíamos dar esos lujos. Y ahí lo ven ustedes. En una ciudad baja, como les digo, de 2 pisos, de techos arrumbrados, el edificio de la Caja se yergue con una elegancia estupenda, un movimiento moderno muy puro, ¿verdad? Muy claramente prismático. En la parte superior, un paraboloide en zigzag nada más y un elemento que sale en voladizo
que originalmente iba a ser un balcón. El viento es fuerte por el paso de la Palma, que hace entrar los vientos del Atlántico hacia el Valle Central, que es lo que refresca nuestra meseta. Y algo a lo que nadie le pone atención en ese momento, que es la cubierta de esa plancha, como la llama el arquitecto Sotela, que es enorme en términos de metros cuadrados y que no es más que una losa de techo, una leve inclinación y 2 grandes monitores para introducir luz en el vestíbulo. Eso es todo. El edificio, como les digo, es un hito, se convierte durante una década en el edificio más alto del país y, bueno, es el edificio ícono del movimiento moderno, ícono de la institución social estructurante para el régimen republicano, democrático y liberal de Costa Rica, encargado de llevar la salud a todo y a todas partes, a todos y a todas partes. El edificio va a sufrir el embate del ciclo sísmico de los años 90, entre 1986 y 1992. Tenemos 6 terremotos tremendamente seguidos, tremendamente fuertes todos. Y por otra parte, la Caja Costarricense del Seguro Social no cuida del edificio. La caja termina por convertir particularmente los pisos altos en bodegas de documentos. Recuerden que todo era en papel. Y durante los últimos años, particularmente los últimos años del siglo XX, sin tomar en consideración la digitalización, el edificio sigue funcionando como una especie de bodega de documentos, mientras que la caja empieza a alquilar edificios alrededor para las oficinas de gestiones, y prácticamente que lo que se usaban eran el piso inferior para lo que eran todos los trámites de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso falsea el edificio, que además de padecer fatiga estructural, está ahora falseado por ese peso espantoso. Y una tarde del año 1919, a finales del 2019, perdón, me llama el arquitecto Bruno Estaño, el maestro de la arquitectura tropical en nuestra región, y me dice: Andrés, van a botar el edificio de la caja, así. Le digo: don Bruno, eso no puede ser. Me dice: algo tenemos que hacer. Le digo: algo tenemos que hacer y algo vamos a hacer. Bueno, me dice, la caja está por cumplir en el 2021 75 años y se está preparando una publicación grande de todos los aspectos que cubre la Caja Costarricense del Seguro Social. Me han invitado para hablar de arquitectura tropical en arquitectura de salud y acabo de recomendar que Andrés Fernández escriba un ensayo sobre la importancia histórica, simbólica y arquitectónica del edificio central de la Caja Costarricense del Seguro Social. Asumimos el reto. Efectivamente, el ensayo mío se publica en el libro. Se hace énfasis en el concepto, después de toda la parte histórica, de toda la parte arquitectónica, tectónica, simbólica, se hace énfasis en el concepto de patrimonio moderno, y en eso viene la pandemia. No es sino entonces, al poco antes de que nos manden a confinamiento, que nos enteramos de que la Caja Costarricense del Seguro Social ha tomado la decisión de no botar el edificio y someterlo a un proceso de reforzamiento estructural. Afortunadamente, las primeras imágenes que da a conocer la caja son la de la izquierda, un infográfico del periódico La Nación, donde explica el proceso al que va a ser sometido el edificio, y las superiores a la derecha, donde con unas pequeñas imágenes de unos anteproyectos generados muy rápido, cuenta de qué se va a tratar el asunto. No es sino ya a principios de este año que el anteproyecto final se da a conocer, y pueden ver ustedes cómo la cubierta de la plancha, que no era más que una azotea, se ve ahora como si se tratase de un jardín. El edificio
empieza a ser demolido por partes al punto de que queda completamente desnudo y se empieza la reconstrucción de casi que de cero por dentro, proceso interesantísimo. Y los costarricenses, por lo menos los cultos, contenemos la respiración. No sabemos qué va a pasar con el edificio ese, que, como verán, es de una enorme significación, como se demostró después al momento de la finalización de la obra. La obra se entrega a mediados de este año y ahí lo tienen ustedes. Pierde un poco de esbeltez porque tienen que engrosarlo para reforzar los lados largos a norte y sur en la parte estructural e introducirle una caja que no tenía de escaleras de emergencia. Pero efectivamente lo que no era más, que no era una azotea, era una cubierta de concreto, se convierte ahora en una quinta fachada que, como pueden ustedes ver, es un jardín. El edificio mantiene mucho de su elegancia original. Los detalles originales van a ser rescatados. La mayor parte del proceso de reestructuración vino por dentro, donde sí se nota claramente. Hay muros que engrosaron y engrosaron hacia adentro. Como pueden ver en los paraboloides zigzagueantes de la parte superior, se introdujeron paneles solares, se introdujeron aires acondicionados de alto rendimiento. El tanque de agua se mejoró en condiciones. Pero, insisto, el logro mayor, a mi juicio, ahí lo pueden ver mejor, es la terraza verde. Terraza verde que comprenderán ustedes que la caja por fin comprendió que el edificio no es una bodega, que es un edificio de oficinas, que la planta libre es para precisamente liberar el trabajo burocrático. Y hoy la cantidad de millones que se está ahorrando la caja en los antiguos alquileres de edificios para meter burócratas, ahora tiene a esa gente trabajando en el edificio y alquiló bodegas, está por comprarlas, precisamente para toda esa pesada carga de papeles que eran récords. La recuperación del edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social ha llenado de una satisfacción tremenda a la ciudadanía. Yo jamás realmente esperé las manifestaciones de satisfacción públicas en los medios de prensa, en la prensa televisiva, en la radio, y no se diga ya en las redes sociales por parte de cientos, miles de ciudadanos que efectivamente estaban conteniendo la respiración de qué iba a pasar con aquel edificio. Este edificio para nosotros no es un edificio más. Comprenderán que es el edificio, como les digo, de esa institución que le lleva salud a todos los costarricenses, estén donde estén, de una manera fantástica. Los detalles aquí los pueden ver mejor. El vestíbulo se restauró lo más parecido posible a como era originalmente, aparte, desde luego, de las partes, como les digo, que se engrosaron por el reforzamiento, y ha estado siendo utilizado últimamente como galería. La Caja Costarricense es poseedora de una de las mejores colecciones de arte costarricense. Ya se hizo la primer gran exposición de varios periodos de la historia del arte nuestro, con visitas controladas en la tarde. Hay visitas guiadas a la terraza, de manera que el público costarricense está disfrutando poco a poco y todavía con ciertas limitaciones de ese edificio que considera suyo. Ahí ven ustedes cómo se yergue la torre, la nueva caja de el nuevo núcleo de las escaleras de emergencia y cómo ya empieza a notarse la vegetación en una ciudad que está sufriendo el calor provocado por el cambio climático, por la falta de árboles. Esta es una enorme superficie que ya no va a reflectar, sino que va a contribuir incluso con la biodiversidad.
está muy cerca del Parque Central, está muy cerca de la Plaza de las Garantías Sociales y otras que van a hacer de ella, sin duda alguna, un centro de biodiversidad urbana. El edificio de la Caja del Seguro Social, la obra estuvo a cargo del consorcio Edificar Molina Gidi 2018, costó unos 42 millones de dólares y, como les digo, se aprovechó el reforzamiento estructural para hacer todo tipo de obras que lo pusiera al día, entre ellas ponerlo al día también en cuanto a los estándares EDGE de sostenibilidad. Hoy tenemos un edificio que ahorra aproximadamente el 38% de energía sobre la línea base, 44% de agua también sobre la línea base y 56% en cuanto al consumo de energía incorporada en los materiales utilizados. La gran satisfacción aquí, entonces, comprenderán ustedes, para un costarricense es enorme, y para un amante de la arquitectura moderna y su estudioso por excelencia, que soy su servidor, es infinita. Tenemos recuperado el edificio ícono del movimiento moderno en Costa Rica y además lo tenemos puesto al día. Y puesto al día para los desafíos del resto del siglo que nos queda, y puesto al día también para la gente, que es en última instancia para la que se debe la Caja Costarricense del Seguro Social y, por supuesto, su edificio sede. Eso es lo que les traía. Muchas gracias. Excelente, Andrés. Muy bueno, Andrés. Muy interesante todo el proceso que se llevó y lo que se recuperó del edificio y lo que se hizo el ayornamiento. Y también te felicito por haberte empatado, de alguna forma decirlo, con Bruno Estaño, gran amigo, Claro. donde compartimos varios foros juntos. No, excelente trabajo y muy interesante tu presentación. Muchas gracias, querido. De hecho, lo dedico al maestro Bruno Estaño. Es que lo otro era que nos amarráramos con cadenas a las astas que ustedes ven ahí y estábamos dispuestos a hacer el ridículo ambos. Muchas gracias. Querido. Muy bueno, dale. Excelente, Enrique. Enrique, seguimos entonces con las láminas de los chicos. Perfecto. Bueno, tú los presentas porque los conoces. Claro que sí. Bueno, de alguna manera, en esta parte final de nuestro evento, pues, como lo decía cuando tuve la palabra, nos interesa mucho en este caso, al semillero de patrimonio cultural, Cortino, también incluir, aparte de otras temáticas que desarrollamos en el semillero, la arquitectura moderna. Entonces nos sumamos a esta actividad y en este caso vamos a presentar 4 láminas. Ellos van a comentar un poco su trabajo, un poco por qué escogimos también los edificios. De eso hay mucho tema, ¿no? Algunas cosas que dentro de lo que se ha presentado aquí hay referencia. Y pues vamos a empezar con el caso de Angie Cáceres, una estudiante que está en el 4º semestre, o sea, segundo año, y pues está en el grupo El Semillero. Y Angie tiene la palabra y presentas un poco tu lámina, cuentas un poquito del edificio y ya seguiremos con Mauricio. Prende la cámara si puedes, para que te conozcan. No te escuchamos. Ahí la alcanzan a ver. Sí, ahí la estamos viendo. Ok. ¿Ya me están viendo? Sí. Te estamos viendo, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Cáceres y pues el día de hoy yo les quisiera hablar sobre el edificio multifamiliar Geronia. Este edificio se encuentra ubicado en el país de Colombia, en la ciudad de Bogotá, por la carrera 7ª, cerca al Club de los Nogales.
quiero, o sea, antes de enfatizar en el tema de la quinta fachada, también quisiera hablarles un poco sobre los arquitectos de este proyecto, que son Jaime Camacho y Julián Guerrero, dos arquitectos colombianos. Jaime Camacho, él nació en Los Ángeles, pero realizó sus estudios acá en la Universidad Nacional de Bogotá. Y Julián Guerrero sí es de la ciudad de Cali y también realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Bogotá. Ellos dos empezaron una sociedad y firma en octubre de 1963 y pues desde entonces se dedicaron a crear diversos proyectos desde la arquitectura residencial hasta el urbanismo y el paisajismo. Ahora sí, enfatizando más en la quinta fachada del edificio multifamiliar Geronia, este edificio se construyó en 1964 y 1965 y fue inspirado en las escalonadas del sur de Italia y en las islas griegas de Santorini, como lo podemos observar aquí. El edificio contaba con una topografía con pendiente y los arquitectos supieron adaptarse muy bien al terreno, creando una serie de terrazas en cada apartamento que permitió que cada apartamento tuviera un patio terraza privado. Eso también lo podemos ver aquí, observar en la parte de la forma escalonada también de las montañas y en cómo se relaciona muy bien como el apartamento con el patio terraza. Además de esto, pues también permitió que cada apartamento tuviera como unas vistas panorámicas de toda la ciudad. Y pues sí. Para que vean la... Es que no. ¿Puedes acercarla? No, no te salgas de ahí, no, si no, No no me puedes hacer deja. zoom ahí, ¿no? Ah, bueno. Sí, qué pena. Bueno, retomando nuevamente, la disposición escalonada de estos apartamentos también permite como una ventilación cruzada óptima, que esto pues garantiza también una buena circulación de aire fresco y pues asimismo esta disposición también maximiza la entrada de la luz natural a todos los espacios de los apartamentos. También cabe recalcar que cada apartamento cuenta con un jardín, como lo podemos observar aquí en estas, y pues esta vegetación también ayuda mucho a lo que es la parte de como un aislamiento térmico natural que permite que el edificio también tenga como una temperatura más agradable en el interior. Pues obviamente también las terrazas, las patioterrazas. Las patioterrazas también ayudan pues, a que los habitantes puedan realizar diferentes actividades como socialización, reuniones. Y pues por último también este proyecto utilizaron materiales tradicionales como el pañete blanco y las tejas de barro junto con su orientación este-oeste. Perfecto, Angie. Muchas gracias. Pues, ese es uno de los proyectos de los que tanto hemos visto. Este está ubicado, como decía Angie, bien en Bogotá y pues hace un poco referencia inclusive a lo que decía Norberto, con uno de los de Bonet, que inclusive pues, se terracea y que lastimosamente después en el crecimiento urbano pues terminan prácticamente colapsado un poco por todos los edificios en altura, ¿no? En una de las vías, digamos, principales de la ciudad. Pero el edificio se mantiene, el edificio se ha conservado. No conozco si el edificio hace parte de las declaratorias municipales, posiblemente sí. Camacho y Guerrero son uno de los grandes equipos que hubo en los años 60 hasta los inclusive 90. Y como ven, pues el hecho de poderse terracear, de poderse realmente dejar ver los cerros del norte de Bogotá, esas referencias con esas arquitecturas que se adaptan al terreno y que realmente los espacios generosos y que se vinculan con sus grandes terrazas, esas terrazas que terminan siendo prácticamente unos patios jardín, y por eso pues queríamos traerlo como a esa relación de la quinta fachada, por esas condiciones también de entender el contexto, ¿no? Como también lo comentaba muy bien Norberto en algunos de los ejemplos, ¿no? Donde pues hay como esa adaptabilidad de esas arquitecturas al lugar y que aunque tengan unos decálogos o unas incidencias claras sobre la arquitectura moderna en X cosas, también hay unas
particularidades y puntos fundamentales, en este caso del trópico de montaña en Colombia, una ciudad que está a 2.600 metros. Bueno, muchas gracias, Angie. Ahora pasamos a Mauricio con otro caso. Perfecto. Listo. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, les voy a presentar el edificio arquitecto Guillermo, ubicado en Bogotá, Colombia. Tenemos un poquito de problemas con el audio, ¿sí? Si quieres. Y si quieres puedes presentar, no has presentado la memoria. No estás presentando. Ok. ¿Y ya? No, todavía no. Si quieres te la presento. Ah, bueno, ahora sí, ya está. Ahí la tienes. Ya, Sí, listo. ahí la tienes. Vale. Bueno, como les decía, voy a presentar el edificio Rueda del arquitecto Guillermo Bermúdez. Está ubicado en Bogotá, en la localidad de Chapinero, en el barrio El Nogal, uno de los barrios pues, de mejor estrato en Bogotá. Pues este edificio es residencial, de una vivienda multifamiliar, y en el primer piso tiene comercio. Acá podemos ver una foto satelital donde podemos ver la cubierta, pues su ubicación, que es un edificio esquinero en dos vías principales arteriales. Biografía: pasando por el arquitecto Guillermo Bermúdez, nació en Soacha en 1924, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia y pues está caracterizado por su calidad en las viviendas, tanto casas como edificios. Estas son algunas obras y referentes. Una obra de Guillermo Bermúdez también, el edificio Hernán. Referentes de la quinta fachada como lo son el edificio Besudo de Rogelio Salmona y pues el edificio Buraglia, que también está ubicado en Bogotá, de Bruno Violi, que pues se destacan sus jardines en las cubiertas. Ya pasando a la quinta fachada, este edificio tiene las características obviamente del movimiento moderno, ¿sí? Que se destaca pues sus materiales, la forma, ¿sí? Las superficies lisas, sus elementos seriados, como lo son las terrazas y los jardines, ¿sí? Acá podemos ver que su vegetación es controlada, eso le da como, por decirlo así, vida al edificio. Ya pasando al corte, podemos ver que ya, bueno, en el último piso, que es el penthouse, podemos ver que se realiza un retroceso, dándole cierta privacidad a ese piso. Y pues ya podemos ver como el detalle de que está como embebida la losa con el jardín. Acá podemos ver un poco más a detalle el corte transversal del edificio. Pasamos a la planta de primer piso, que es una planta de comercio. La piso 2, del 2 al 4, que es residencial. Y esta es una foto de la época que pues podemos ver que como que la vegetación le da como vida al edificio, ¿no? Aquí podemos ver que pues no tenía tan abundante vegetación. Y acá en la terraza del penthouse podemos ver pues cómo se resalta los jardines. Y esta es la terraza común, que me parece muy interesante cómo se enmarca las montañas al fondo y generan espacio los jardines para el disfrute y para compartir. Y pues este edificio en general es una referencia, tiene una esencia de los postulados de Le Corbusier,
con sus pues, temas ortogonales y su simetría. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Pues hay otro edificio que también escogimos de Guillermo Bermúdez, unos también arquitectos bastante relevantes en Bogotá. Inclusive su hijo sigue haciendo arquitectura y muchos de los edificios están catalogados y declarados. En este caso hace referencia inclusive con la imagen que tenemos del evento de hoy, que es esa terraza de la unité habitacional de Marsella, donde se ve perfectamente la relación de la quinta fachada con las montañas ahí francesas, más que todo esa relación del último piso con el paisaje, ¿no? Que permite ver el paisaje en profundidad, como también parte de esas iniciativas que plantea Le Corbusier en la Villa Savoie. O sea, el edificio obviamente tiene unas implicaciones contextuales, pero puede ser uno de los grandes edificios que todavía se mantienen, que todavía persisten, e inclusive en estas grandes coyunturas y problemáticas inmobiliarias en el cual los edificios se empiezan a transformar y a cambiar. Afortunadamente muchos de esos edificios están catalogados, declarados, y pues realmente sus intervenciones tienen que ser obviamente muy controladas y están muy protegidos. En este caso con el Instituto Departamental de Bogotá de Patrimonio, que hace un trabajo bastante exhaustivo. Bueno, seguimos ahora con el caso que tiene nuestro otro estudiante Germán Esteban Villamil. Germán, preséntanos el caso. Listo, profesor. Excelente. Listo, ahí estás presentando. Listo, vale. Buenas tardes a todos. Soy Esteban Villamil, estudiante de 10º semestre de arquitectura en la Universidad de Ibagué, y les vengo a presentar el edificio Santa María de los Ángeles, perdón. Este edificio fue construido por Laureano Forero, que es más conocido como Nano, el cual es un arquitecto colombiano nacido en Medellín en 1937. Sus obras son marcadas por un profundo respeto por la ciudad, por el espacio y por la tradición. Y lo ha consolidado como uno de los arquitectos más influyentes de Colombia y de Latinoamérica. Forero se graduó como arquitecto en la Universidad Nacional de Colombia, en el Politécnico de Milán y en la Escuela de Arquitectura también en Londres. Esta formación que obtuvo, combinada con su innata sensibilidad por el diseño y la construcción, lo llevó a desarrollar un estilo arquitectónico único, que es caracterizado por la simplicidad y la funcionalidad junto al entorno. Estas son algunas de sus obras más influyentes pues, en Colombia, las cuales tenemos como La Capilla del Cementerio. Es una obra bastante llamativa, que no en muchos lugares se ve algo así. Luego tenemos el Centro de Capacitación Aranjuez, también en Medellín, bastante llamativo por sus formas, sus sustracciones, su materialidad. Tenemos también el edificio Space, el cual por una falla en sus pilares, en su cimentación, tuvo un derrumbe pues no hace mucho tiempo, pero igual aquí podemos observar cómo maneja el terraceo, cómo maneja esas visuales hacia la ciudad, cómo respeta el entorno y cómo integra el edificio a la topografía. En cuanto a la quinta fachada de esta obra, Santa María de los Ángeles, el cual es una capilla con residencia, está ubicada en Medellín, específicamente en el barrio El Poblado, uno de los barrios más íconos de esta ciudad y de toda Colombia. Aquí podemos observar lo que es el terraceo en planta, cómo se integra con el espacio y no resalta tanto como estos edificios construidos al costado, sino que integra la obra al entorno. En esta planta vemos cómo maneja las terrazas. Es una planta residencial
como une esa residencia con la terraza y crea un espacio único para convertirlo en armonioso, en algo funcional, que es de lo que se trata ese tema de la quinta fachada, ¿no? Este es el acceso a la capilla, que es por el barrio El Poblado. Y aquí detallamos más lo que es el corte y el terraceo, que es lo que quería lograr él. Integrar cada espacio funcional y respetar esa privacidad con esos retrocesos y darle al usuario su espacio de vivienda, su espacio de paz, de tranquilidad. Y listo, profe, eso sería la presentación. Perfecto, Esteban. Pues otro ejemplo, en este caso nos fuimos para otra ciudad, el caso Medellín, un arquitecto que en Argentina ustedes también lo conocen, inclusive Enrique creo que es amigo de él, y pues ahí muestra un poco también esa relación de cómo entender el relieve, ¿no? Que en Colombia la mayoría de todas las ciudades están concentradas en los Andes. Entonces, en esas condiciones topográficas, la estrategia de poder escalonar, a diferencia de lo que ustedes están viendo en Google Earth, que empiezan a aparecer esas torres, donde inclusive están acabando con la vida de la calle, porque por temas económicos muchos no están haciendo parking subterráneo, sino están haciendo el primer nivel al quinto y después las viviendas. Y pues esto está, de alguna manera, la relación con la calle la está completamente acabando, a diferencia de edificaciones como estas que siguen manteniendo el perfil de barrio al lado de la iglesia de Santa María de los Ángeles, y a medida de eso pues el edificio se va escalonando y otorgando la posibilidad de que la terraza sea un espacio un espacio que se conecte con el espacio o el lugar habitacional, convirtiendo la terraza o la gran superficie en una quinta fachada, ¿no? Inclusive teniendo unos perfiles todavía, como también comentábamos antes, bien locales, donde hay como unas influencias, aunque haya presencias modernas, pero también con unas intenciones como hace Rogelio Salmona con las Torres del Parque, por ejemplo, ¿no? Donde pues de alguna manera puede haber un desligue de esa mirada tan estricta, moderna de Le Corbusier a algunos discípulos, se despega un poco de esa idea tan estricta, moderna, y logra alguna intención contextual bastante interesante. Muchos de estos edificios, no sé si el edificio en este momento se encuentra declarado, pero afortunadamente está intacto. Este es el edificio de Laureano Forero. Y vamos con uno final que lo voy a presentar yo porque el estudiante está enfermo, pero él desarrolló todo el ejercicio absoluto. Entonces, en este caso vamos a mirar esto que les voy a mostrar, el último caso. Esto es un caso anónimo, ¿cierto? De aquí Ibagué, que también parecía importante traerlo. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Vale. Entonces, aquí vemos en el caso de Ibagué, la ciudad en la cual estamos en este momento, les mostraba la presentación inicial. Este es el desarrollo de la ciudad del año 42, el edificio hace parte de ese inicio, desarrollan barrios ya en lo que en su momento era la periferia, pero barrios que empiezan a desarrollarse con unas intenciones y con unos postulados modernos. El caso del barrio Cádiz, donde pues de alguna manera muchas de las personas industriales con poder económico pues empiezan a desarrollar sus viviendas en ese costado. Esta es una imagen ya del año 58, donde el barrio ya empieza a extenderse como otros lugares, y posteriormente del año 60 y 70 pues ya está consolidado el área deportiva con el estadio, y pues sigue siendo todavía un referente, aunque los cambios de uso y de tratamientos que están pasando en el sector por los nuevos crecimientos están atentando con muchas de las edificaciones que tienen esos legados, inclusive modernos. Este es un edificio, todavía no conocemos el arquitecto anónimo, aquí no ven la localización, sobre una carrera y una calle. El edificio tiene 4 niveles, se ve claramente esa intención de tener la terraza jardín, esa racionalidad inclusive
que remite a muchas de las arquitecturas que estábamos viendo ahora, inclusive sobre lo de Bonet en Argentina, en la esquina, donde se ven esas horizontalidades, donde se ven esos ajustes entre la línea de los últimos pisos y lo otro, e inclusive los elementos y detalles de los balcones, de los elementos metálicos, en este caso de la carpintería metálica. Todavía tiene, a diferencia de algunas partes que ya empiezan a aparecer algunas rejas, algunos elementos, todavía la ventanería típica, esta que es característica de esa arquitectura moderna, inclusive pues el uso sigue siendo el mismo habitacional. Aquí tenemos la esquina, aquí todavía pues el edificio ya lo han vuelto un poco a pintar o a arreglar, donde algunos espacios pues pueden ser vandalizados. Aquí se ve un poco la separación para mostrar lo que es ese último espacio, que como ven el otro costado sí lo hicieron. Estos son dos viviendas de tres, diríamos, una vivienda de 3 niveles. Aquí vemos el dibujo que hace el estudiante, ¿cierto? Tuvimos un poco la imposibilidad de poder entrar, entonces logramos hacer unas imágenes con dron, y ven aquí pues la terraza, que pues inclusive pues no está techada o cerrada como no sabemos si esta fue diseñada para ser un espacio cerrado o posiblemente puede haber un pequeño patio aquí también que después fue cerrado. Posiblemente sí fue pensado porque pues esta carpintería metálica sí parece ser como un poco de la época. Acá se ven los elementos que le decimos en Colombia calados, muy típicos de esa arquitectura también de la época, para hacer el manejo de las ventilaciones, las vigas que todavía tienen unas secciones bastante pequeñas que ya no son permitidas por la norma sismo resistente, e inclusive las problemáticas como aparecen de estas antiguas o posibilidades, no sé, hubo esos fallos para evacuar el agua, entonces aparecen estas cosas terribles, e inclusive en este piso abajo con estos techos que ya empiezan a irrumpir, y es como lo crítico que empieza a pasar con estas arquitecturas, e inclusive con la violación del espacio público, aunque este edificio sigue manteniendo sus antejardines y espacios donde percola el agua lluvia, ¿no? Aquí vemos un referente, pues como muchos puede tener, el edificio Rustici de Giuseppe Terragni, donde pues de alguna manera las horizontalidades nos recuerda, o este edificio de alguna manera anónimo nos recuerda el remate de esa cubierta, donde pues de alguna manera tiene que ver con estas horizontalidades que enmarca el edificio desde abajo hacia arriba. Y pues este es un ejemplo, yo creo, local, que también nos apoya y nos ayuda a entender que lo que tenemos aquí hace parte también, o está incluido dentro de ese proceso internacional, y que tiene su sello local. Esto es lo que queríamos presentar el día de hoy con los estudiantes, con el grupo de investigación, Rastro Urbano, con el semillero Semillero Patrimonio Cultural. Pues es lo que le queríamos presentar al grupo de hoy. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Norberto, gracias a los chicos, gracias a la gente que está presente, Norberto Gelfi, que entra aquí, lo saludamos, y pues es lo que queríamos comentar hoy, y es por eso. Eduardo, te felicito por las presentaciones de los estudiantes, fueron ejemplos muy interesantes. Sobre todo me recordaste a un gran amigo que es Nano Forero, que hace años que no me lo encuentro por la Bienal de Buenos Aires, pero siempre estamos en contacto con Nano. Excelente trabajo de los chicos, yo creo que es un muy buen incentivo para los estudiantes participar en estos foros con algo muy sencillito, pero que se acostumbre a valorar nuestro patrimonio, y sobre todo nuestro patrimonio moderno, que es el patrimonio con el que crecimos nosotros, de las casas nuevas, entre comillas. Así que muchas gracias. Andrés. No, muchas gracias a ti, Enrique, por tenernos presentes, por tenernos presentes a esta universidad, a este equipo, y pues sabes que con nosotros cuentas, conmigo cuentas, ahí como decía un poco Andrés, podemos ser 6 gatos, pero gatos que están trabajando fuertemente, que pues no queremos perder este legado, ¿no? Porque pues, el desarrollo urbano es abrumador. Sí, por supuesto que sí. Bueno, nos
Nos encontraremos de vuelta en otro foro de estos el año que viene, porque ya no hay tiempo para programar nada para este año. Así que los comprometo a todos los que están acá para un nuevo foro para organizar en algún lado de estos con el año que viene, y espero poder contar con César, que hoy estuvo bastante enredado porque es un excelente profesional, investigador y excelente amigo también. Así que bueno, les agradezco a todos mucho por haber estado, y nos veremos en algún foro de estos que organizamos con LAC siglo XX el año próximo, y ya están todos invitados a participar. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Nos veremos. Adiós. Gracias y Muy buenas bien. tardes, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Norberto. Chao, Norberto. Gracias a todos. Abrazo. Agradecido. Chao. Chao, chao. Chao.